Bueno. Yo dije que íbamos a empezar con metabolismo porque habíamos terminado el tema de la parte estática, pero estaba revisando el programa de bromatología, y en el programa de bromatología aparece en el tema número 6, diferente a los de que es biología y agronomía, en el cual tenemos los metabolitos secundarios, llamados metabolitos secundarios. Agrupamos ahí por las características que tienen, ¿sí? Son diferentes a los primarios, ¿sí? Que son indispensables, digamos, y estos se encuentran en pequeñas cantidades, los secundarios, en muy pequeñas cantidades, si bien sus funciones son diversas. Y ya habíamos visto nosotros dentro de lo que son los isoprenoides, habíamos visto ya el grupo de los esteroides. ¿Se acuerdan? Eso ya vimos la clase pasada, esteroides, carotenoides y demás. Pero, sí, todo este grupo pertenece a lo que son los isoprenoides. Entonces tenemos en la unidad que empieza con isoprenoides, caracterización, generalidades, ¿sí? Aceites esenciales y perfumes. Vamos a ver el tema rápidamente, el tema de los isoprenoides. Esta parte es larguísima, ¿sí? O sea, si ustedes quieren trabajar con el tema de aceites esenciales, es un tema muy lindo, es largo. Aquí solamente vamos a dar la base, ¿sí? Para poder interpretar todos los estudios que hay sobre aromáticas, ¿sí? Entonces tenemos ¿dónde tenemos puntero? Tenemos, sí, los isoprenoides, y vamos a decir que los isoprenoides son un gran grupo de biomoléculas que contienen unidades estructurales de 5 carbonos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Esa sería la unidad isopreno, o sea, la unidad estructural que se grafica de esta manera. Unidades estructurales de 5 carbonos que se repiten y que se denominan unidades isopreno, ¿sí? Unidades de isopreno. El isopreno, ¿sí? Que sería esta molécula, ¿sí? Los terpenos son lípidos simples, decimos que están formados por 2 o más moléculas de isopreno. El isopreno sería si numeramos los carbonos, ¿sí? Sería el 2-metil, 1,3 butadieno, tiene 2 enlaces, ¿sí? Esa sería la molécula base de todos estos isoprenoides. Y luego decimos que los isoprenoides no se sintetizan a partir del isopreno, o sea, no es que se van acá tenemos otra forma de graficar el isopreno, ¿sí? Ese resalto, digamos, porque esta es la molécula fundamental. Pero lo que decía es que los isoprenoides no se sintetizan a partir del isopreno, ¿sí? De este metilbutadieno, sino que sus rutas de biosíntesis van a comenzar por otro lado, ¿sí? Con la formación de isopentilpirofosfato a partir de acetilcoenzima A. O sea, que no, si bien es cierto, están constituidos por moléculas de isopreno, pero no se forma por la unión de moléculas de isopreno, ¿sí? Entonces las rutas de biosíntesis van a comenzar, ¿sí? Con la formación de esta estructura en general, del isopentil pirofosfato, ¿sí? El IPP, por ahí lo van a encontrar, isopentil pirofosfato. O sea, es la molécula unida por unión éster a 2 moléculas de fosfato. Entonces tenemos el isopentil pirofosfato, 2 grupos, ¿sí? Bien, eso en cuanto a la parte química, ¿sí? ¿Y dónde vamos a encontrar? Decimos que se encuentran, ¿sí? Estos isoprenoides conocidos como terpenos, que son un grupo enorme, ¿sí? Los terpenos de moléculas que se encuentran en los aceites esenciales de las plantas, generalmente es el lugar, ¿sí? En otros también se encuentran en otros componentes, pero
en su mayor parte pertenecen a los aceites esenciales, ¿sí? Que son extractos de las plantas que se han utilizado por miles de años, ¿sí? Tanto en perfume como en medicina. Y acá vemos, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Algunos ejemplos de terpenos que tienen olor y sabor característico, como por ejemplo, que se utilizan en perfumes, ¿sí? Los terpenos que se encuentran en el geraniol, se encuentra por ejemplo en el geranio, el limoneno en el limón, el mentol en la menta, el pineno en el pino, el alcanfor en el árbol de alcanfor, el betacaroteno en la zanahoria, esto ya vimos, y vainillina, por ejemplo, en vainilla, ¿sí? Para hacer una referencia a los nombres de terpenos, que generalmente nombres comunes, ¿sí? Asociados al origen donde los encontramos. Bien, ahora dijimos, ¿sí? Que los terpenos se originan a partir de, digamos que por hidrólisis van a dar la molécula de, ¿sí? Isopreno. O sea, el isopreno va a estar formando parte de todas las moléculas y se van a dar en forma repetitiva, ¿sí? O sea, los terpenos se van a clasificar de acuerdo al número, ¿sí? De acuerdo al número de residuos de isoterpeno. Así como veíamos residuo aminoacídico, bueno, acá de acuerdo al número de residuos de isopreno, o sea, cuántos isoprenos están contenidos en la molécula, se va a dar la clasificación, ¿sí? De los terpenos. Entonces tenemos, por ejemplo, ¿sí? El geraniol, que tenemos en este primer caso, el geraniol que pertenece a un monoterpeno. ¿Por qué? Porque el monoterpeno está formado, ¿sí? Por 2 unidades de isoterpeno. Entonces, cuando tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ya ahí tengo un terpeno. El otro terpeno, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Solo que acá tengo una adición, ¿sí? De un oxidrilo. Pero son, como vemos, 2 terpenos. Entonces, los monoterpenos están formados por 2 unidades de isopreno y tenemos, por ejemplo, el geraniol. Cuando está constituido por 3 unidades de isopreno, tenemos los sesquiterpenos, como es el caso del fernaceno, ¿sí? Que es constituyente fundamental, ¿sí? Del aceite de citronela, que se usa mucho en jabones y perfumes, ¿sí? Si las unidades de isopreno son 4, estamos en presencia de los diterpenos, ¿sí? Solamente estoy nombrando acá, luego cuando veamos una breve reseña de biosíntesis, ahí vamos a interpretar mejor y vamos a memorizar mejor estos nombres, ¿sí? 4 unidades de isopreno, el fitol. ¿Se acuerdan el fitol? El alcohol que aparecía larga, y que decíamos larga cadena hidrocarbonada que aparecía en la molécula de clorofila. Triterpenos, 6 isoprenos, por ejemplo el escualeno, y acá tenemos, ¿sí? Fundamental, el escualeno se encuentra en el hígado, en el aceite de hígado de tiburón, en el aceite de oliva, ¿sí? En las levaduras. Este es uno de los más importantes porque interviene, ¿sí? En la biosíntesis de estos componentes. Luego tenemos tetraterpenos con 8 unidades de isopreno y aquí tenemos el betacaroteno que nosotros ya hicimos referencia, ¿sí? En la clase anterior, que se encontraba en la zanahoria, ¿sí? Es un betacaroteno, pero aquí vemos que ya no es solo lineal, sino que aparece en algunas partes cíclicas, ¿sí? O sea, estos pueden ser lineales o también pueden ser cíclicas. Y un politerpeno con miles de unidades de isopreno, como por ejemplo las gomas, ¿sí? Se repiten, y eso da lugar al grupo de las gomas, por ejemplo, ¿sí? También puede existir, ¿sí? Que haya varias moléculas importantes formadas por componentes no terpénicos, ¿sí? Componentes no terpénicos unidos a grupos isoprenoides, como es el caso de la vitamina K1, ¿sí? ¿Se acuerdan que veíamos nosotros todo el desarrollo de la vitamina K1
acá la vitamina K2 o menaquinona, que es importante, ¿se acuerdan? En la coagulación sanguínea, ¿sí? Y entonces también tenemos la citoquinina, ¿sí? Estos terpenoides sí se denominan terpenoides mixtos, ¿sí? Entonces, bueno, veíamos que esta fitoquinona, fito viene de planta, perdón, filoquinona, no fitoquinona, filoquinona en las plantas, que se encuentra en el proceso de fotosíntesis, y bueno, la menaquinona ya dijimos que es importante en la coagulación sanguínea, y las citoquininas son sustancias que van a estimular la división celular, como bien dice ahí, ¿sí? Entonces, para ver algunas estructuras, ¿sí? No vamos a pretender que se sepan todas las estructuras, pero sí una idea de cómo están constituidas, ¿sí? Y luego, ¿sí? Este esquema, que me lo copié de la profe de Química Orgánica de Ingeniería Química, que me hablas acerca de cuando el programa me pide nociones de la biosíntesis, ¿sí? De terpenoides y esteroides, ¿sí? Entonces decimos que, bueno, uno se siente tan lejano, pero en 1956, ¿sí? Fue cuando Carl Folkes fue el que descubrió el ácido orgánico, el ácido mevalónico, ¿sí? Este ácido mevalónico, que permitía así el crecimiento de cepas de lactobacillus que requerían acetato. Entonces, se comprueba que el ácido mevalónico se convertía con facilidad en compuestos isoprenoides, ¿sí? Entonces, por eso es que aclarábamos que no es que se unen los isoprenos y dan lugar, no. La biosíntesis es a partir del ácido mevalónico, ¿sí? En los animales, ¿sí? El mevalonato se va a convertir fácilmente en escualeno, ¿sí? En triterpenos y escualenos. Vemos que el ácido mevalónico, que podemos considerar que parte de, como decíamos, puede formarse, ¿sí? A partir de acetato, ¿sí? El ácido mevalónico, y luego, ¿sí? Va a formarse el dimetilalil, y acá está, que nosotros veíamos, ¿sí? ¿Dónde está? A ver, dimetilalil, pirofosfato, que cuando está solamente formada por una molécula, ¿sí? De 5 carbonos, tenemos los hemiterpenos. Ese grupo es el grupo de los hemiterpenos. Bueno, la posición es cis y, en fin, más detalles, pero bueno, con que sepamos que los hemiterpenos, ¿sí? Están formados por 5 carbonos, que luego, ¿sí? Eso puede, ese dimetilalil pirofosfato, ¿sí? Pueden unirse dos y formar lo que se conoce como los monoterpenos, y ahí veíamos monoterpenos, ¿se acuerdan? Unión de dos moléculas de isoprenoide. Entonces, de isopreno, perdón, de isopreno, entonces dos moléculas de isopreno van a formar un monoterpeno, ¿sí? Que se van a unir a un isopreno pirofosfato, no me salía el nombre, isopreno pirofosfato, o sea, más el isopreno pirofosfato va a dar lugar a una molécula de 15 carbonos, que es el sesquiterpeno, ¿sí? Entonces, ahí vemos que monoterpeno no sonaba uno, en realidad son dos moléculas, ¿sí? El que tiene una molécula así de isopreno son los hemiterpenos. Con dos moléculas tenemos los monoterpenos, que están formados por 10 carbonos. Y luego aparecen los sesquiterpenos con 15 carbonos, o sea, 3 moléculas, como veíamos, de isopreno, y que forman las ubiquinonas, ¿sí? Bien, esa molécula
isopreno pirofosfato, esa molécula de 15 carbonos puede reaccionar con el isopreno pirofosfato y dar una molécula de 20 carbonos. O sea, aquí ya tenemos 4 moléculas de isopreno que forman los diterpenos. Y ahí tenemos con 20 carbonos los diterpenos. Nuevamente reacciona con una molécula de isopreno pirofosfato y forma una molécula de 25 carbonos que son los sexterpenos. Las moléculas de sesquiterpenos, ¿sí? Pueden unirse 2 moléculas de sesquiterpeno, reaccionan 2 moléculas de sesquiterpeno, forman, ¿sí? Una molécula de 30 carbonos que son los triterpenos. Y aquí dentro de los triterpenos tenemos, ¿sí? La formación del escualeno, que hacíamos referencia, ¿sí? El escualeno es el antecesor del colesterol, formación del colesterol. Por eso aquí aparecen los esteroides, que nosotros ya vimos la clase pasada, que son moléculas de 27 carbonos, ¿sí? Porque acá pueden liberar 3 carbonos y dar lugar a la formación de moléculas, bueno, todo un proceso, obviamente hay unas reacciones químicas acá, pero la idea es que los triterpenos forman el escualeno, que es el antecesor de los esteroides o del, propiamente dicho, de la molécula más importante que nosotros veíamos, que era el colesterol, ¿sí? Entonces acá tenemos los triterpenos y ahí seguiría la síntesis para la formación del colesterol. En cuanto a los diterpenos, si reaccionan 2 moléculas de diterpeno, van a formar una molécula de 40 carbonos que son los tetraterpenos. Y aquí en los tetraterpenos nosotros teníamos a los carotenoides que ya vimos en la clase pasada. Entonces, bueno, aquí como que este esquema está muy clarito como para luego ubicarnos cuando tengamos que ver muchos ejemplos y me dice, este es un hemiterpeno. Ah, bueno, yo ya tengo la idea de que tiene 5 carbonos. Es un monoterpeno. Tengo la idea de que sí se va a repetir esta estructura 2 veces y tiene 10 carbonos. Y así sucesivamente, ¿sí? Bien, entonces tenemos, ¿sí? También de 10 carbonos, podemos hablar de pirofosfato de geranilo como ejemplo, ¿sí? De monoterpeno, que se simboliza como GPP, y así, pirofosfato de farnesilo de 5 el ejemplo, pero esto también acá tenemos la ubiquinona, y de geranilo la de 20 carbonos o diterpeno. Bueno, eso es un esquema que está muy, digamos, clarito, bien, simplificado desde mi punto de vista, como para no complicarles ¿sí? Tanto esta parte de terpenos y terpenoides que tenemos que ver. Así que bien, eso, obviamente, como les digo, esta es la punta del ovillo de todo lo que son aceites esenciales y en las plantas aromáticas, ¿sí? Las plantas aromáticas no solo sirven como perfume, sino que también tienen usos, se descubrieron usos medicinales, ya que pueden actuar como antibióticos en alguna medida. ¿Qué más tenemos acá? Los terpenoides mixtos ya vimos, nociones de biosíntesis está. Hay por ahí cuando hablamos de terpenoides ¿sí? Y terpenos, en alguna bibliografía hablan terpenos y terpenoides indistintamente, pero podemos, ¿por qué? Porque son pequeñas las variaciones que existen entre ellos y entonces podemos decir que los terpenos ¿sí? Van a ser hidrocarburos que pueden verse como una combinación de numerosas unidades de isopreno, como veíamos, ¿sí? Numerosas unidades de isopreno, ¿sí? Que están unidos por lo general cabeza a cabeza, ¿sí? Cabeza a cabeza con la cabeza del otro o cabeza y cola entre ellos, ¿sí? O también en el cuerpo, ¿sí? O sea, van a unirse de diferentes maneras, pero siempre van a ser unidades de isopreno para los terpenos. Y se hace la leve diferencia con terpenoides, que pueden ser considerados como terpeno modificados, ¿sí? Porque algunos grupos metilos, ¿sí? Algunos grupos metilos, estos que quedan en los extremos, que generalmente y que quedan en los extremos, ¿sí? Pueden ser modificados o reacomodados o removidos.
Y también en otros se añade el grupo oxígeno, como vimos en el geraniol, un átomo de oxígeno, ¿sí? O sea, esa sería la breve diferencia. Y después la clasificación es exactamente la misma de acuerdo al número de carbonos. Y bueno, solo para ilustrar, ¿sí? Cómo se unen formando ciclos, ¿sí? Formando diferentes estructuras, limoneno y bueno, terpenolene. Fíjense que solamente con variar la ubicación de los dobles enlaces va a estar variando, ¿sí? Los diferentes aromas, las diferentes características, sobre todo aromas. Estos son, sobre todo, como ustedes verán, ¿sí? Terpineol, acá vemos, ¿sí? No me acuerdo la planta, que siempre está presente en todos los eh, aromatizantes que vienen para limpieza, que es el lícolo. Lavanda. Lavanda, no me acordaba. Bien, gracias. Bien, y otros, bueno, que ya se une un ciclo, como verán acá, se van reacomodando a partir de estas estructuras básicas, ¿sí? Hay más, como verán acá, es el puntapié, el inicio de aquel que se dedique a aromáticas, a ver la cantidad. Pero con esta base creo que está, ¿sí? Esto es muy bonito para que ustedes lo vean en alguna medida en su carrera. Bien, bueno, creo que eso es para terminar el tema que teníamos pendiente. Claro, porque ese es el tema que con ustedes tenemos que ver. ¿Sí? Bueno, vamos a